Y vamos a continuar en el capítulo 2 de Génesis, del versículo 4 al 25, para seguir tomando el consejo de Dios, viendo lo que realmente la palabra de Dios nos ha dicho, lo que realmente Dios quiere que sepamos y que entendamos para tener conocimiento de la verdad. Vamos a orar para poder continuar con el estudio. Padre eterno, te damos gracias por este día que nos permites venir y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, abriendo el entendimiento que necesitamos para poder comprender tu verdad, para ver la luz de tu verdad. Que abras nuestros ojos espirituales y que nuestro entendimiento también sea abierto, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y por medio de tus escrituras, Señor, para que podamos ver lo que realmente tú nos has dejado como base para poder conocerte, para poder saber quién eres tú, para poder saber de dónde comenzó todo esto y cómo es que se formó. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos has tenido paciencia y nos has tenido amor. Y tu misericordia ha sido manifiesta cada mañana, cada día, cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú eres para con nosotros, Señor. Y pues también te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho, las cosas que hemos pensado, que hemos dicho. Y por consiguiente, Señor, entendemos que necesitamos de tu perdón, Señor. Y pues aquí estamos, más que nada pidiéndote perdón para que podamos ser limpiados y transformados por tu Espíritu Santo con el poder de tu palabra, Señor, para que seas tú con nosotros, Padre Santo. Te ponemos en tus manos este estudio bíblico, Señor, para que tú seas con cada uno de nosotros y podamos nosotros continuar en este estudio, Señor, indagando, escudriñando tus escrituras para ver la verdad. Sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, Señor. Y es en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar la lectura del capítulo 2 de Génesis en el versículo 4, que nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y será una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, como vemos en esta porción del capítulo 2, del versículo 4 al 25, hay varios puntos que van dando un poco más de detalle de cómo es que Dios formó la creación, cómo formó al hombre, cómo plantó un jardín para el hombre, cómo hizo la ayuda idónea para el hombre también. Entonces vemos aquí muchos puntos con detalle, y esos son los que vamos a estar viendo para que podamos entender un poquito más y Dios nos pueda ayudar a entender, a comprender todo con detalle y con el poder de su Espíritu Santo. Bueno, del versículo 4 al 6 vemos que ahí es una reafirmación de lo que Dios ha hecho desde el comienzo. Nos dice en el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces vemos aquí claramente que es como un recordatorio, una reafirmación de lo que Dios nos ha enseñado en el primer capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, que vimos que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y ahí fue organizando, fue poniendo, fue haciendo el primer día, la luz, y vamos continuamente viendo cómo el orden que Dios tomó para hacer su creación. Y en este punto aquí nos está dando una reafirmación para que entendamos que es Dios el creador de los cielos y la tierra. Entonces está claro ahí de que Dios es el que ha creado los cielos y la tierra. También vemos en el versículo 5, en la sección B, podemos decirlo así, que dice que Dios mantenía la tierra de una forma especial, y dice que para regar la tierra hacía que subiera un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Vemos también que aquí Dios menciona que no había hombre para que labrase la tierra. Entonces vemos que el hombre fue creado para trabajar la tierra, y no nada más para trabajar la tierra, sino para adorar, como ya lo vimos en el capítulo anterior, que Dios apartó el séptimo día, el día de reposo, para que el hombre lo consagrara a Dios, para adorar, para escuchar su palabra y congregarse y tener comunión con Dios y con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. Entonces vemos claro que Dios tiene un propósito por el cual Él apartó el día de reposo. Y el día de reposo es para Él, para adorarlo y escuchar su palabra y tener comunión con Él y con su iglesia, con su pueblo. Ese es el motivo por el cual Dios apartó el día de reposo. Entonces vemos aquí del versículo 7 al 14, Dios nos da más detalles de cómo formó al hombre y del lugar donde iba a habitar el hombre, donde lo puso. En el versículo 7 vemos que nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un poquito más de detalle que vemos aquí es que la palabra formó es lo que hace el alfarero. Es el mejor ejemplo que podemos ver. El alfarero que agarra el barro, lo trabaja y lo va haciendo a la forma que él quiere terminar, ya sea la vasija que estaba formando o alguna otra figura. Entonces vemos que Dios nos formó así. Ese es un buen ejemplo, el del alfarero. Dice el versículo 7: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Empezó a formar al hombre, le empezó a formar sus dedos, las manos, los pies, así, en la figura que tenemos, tal cual, el hombre, así. Estamos viendo que aquí está formando al hombre y lo formó de la tierra y le hizo sus ojos, le hizo el cabello y le hizo todos los detalles que podemos ver en nuestros cuerpos de seres humanos. Tomó Dios su tiempo para realizar todo este cuerpo, y cuando lo tuvo terminado, para que fuera un ser viviente, Dios le sopló aliento de vida. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Específicamente le sopló en la nariz y le puso a través de su nariz el alma. El alma, comúnmente lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que el ser humano tiene. Entonces, de esta manera fue que el hombre vino a ser un ser
viviente. Vemos claramente cómo Dios nos está dando más detalle de que Él fue el que lo formó y Él fue el que le dio vida, y de esta manera es que existe el ser humano. Es como Dios creó al ser humano. Nos da estos detalles para que podamos ver que Él es el que está haciendo todo. Desde el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, desde la luz, desde las lumbreras, desde los animales, todo lo que hemos visto, Él ha hecho todo. Al ser humano, aquí también lo estamos viendo, que Él ha tomado tiempo y dedicación para formar al hombre y poner aliento de vida, y que así fuera el hombre un ser viviente. Entonces vemos aquí que el Señor tomó aliento de vida para ponerlo en el hombre, el alma, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 8. Del 8 al 14, aquí vamos a ver un poquito también de detalle, que Dios creó un lugar para que ahí viviera el hombre. No nada más hizo toda la creación, pero hizo un lugar específico para que el hombre, el ser humano, Adán, pudiera habitar ahí, pudiera vivir. Y en ese lugar vamos a ver cómo Dios puso las cosas necesarias para que pudiera comer, beber y tener todo lo que necesitaba el hombre para vivir. Versículo 8 nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Claramente vemos que Dios nuevamente es el que plantó el huerto. Huerto también quiere decir jardín, paraíso, y lo describe como un lugar pues donde había muchos árboles, había abundante agua, había muchas provisiones para el hombre. Pero vamos a seguir leyendo para llegar hasta ahí. Dice que el huerto estaba en Edén. Edén es, como dice la Biblia, un lugar al oriente. Y dice que lo puso ahí al hombre que había formado. Dios tomó al hombre y lo puso ahí. Ese será tu lugar para donde puedas vivir, habitar, donde puedas encontrar lo que necesitas. Versículo 9 nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí vemos en el versículo 9 que hay tres clases que Dios menciona que plantó. Hizo que naciera el árbol que era bueno para comer, árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También vemos que Dios hizo que naciera el árbol de vida en medio del huerto. Y el tercero fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí están los tres árboles diferentes. Dios hizo que nacieran. Pero estos tres árboles, más adelante vamos a ver que Dios le dice a Adán cuál es comer y cuál no. Pero continuemos en el versículo 10 para poder llegar hasta este punto. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Vemos que aquí hay 4 ríos, los cuales se repartían para diferentes direcciones y cada uno tiene su historia. Vemos aquí que Hidekel, que vamos a ver más adelante, y es conocido en este momento, en estos días, como el Tigris. Y nos dice la Biblia que se ubica al oriente de Asiria. Y también podemos ver que este río Hidekel es mencionado en el libro de Daniel. Y cuando Daniel estaba orando, dice que Daniel estaba orando a la orilla del río Hidekel. Entonces vemos que este es un río muy importante como los demás. El río Éufrates también tiene importancia dentro de la palabra de Dios, el cual podemos ver que más adelante y hasta en el libro de Apocalipsis es mencionado. Continuando en el versículo 15 al 17, Dios nos muestra algunos de los propósitos por el cual el hombre fue creado. Del 15 al 17 dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, para que trabajara en él y lo cuidara. Y mandó Dios Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí vemos que vienen más que nada aviso de qué debe de comer y qué no puede comer. Hay límites dentro de lo que Dios ha organizado para con el hombre, porque no todo lo que
lo que está ahí es para que el hombre lo consuma. Entonces vemos aquí que Dios le está diciendo que no debe de comer. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas, en el versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vemos que Dios le está dando a saber de cuáles árboles podría comer y de cuáles no. Y vemos que aquí Dios le está dando el aviso para que no cometa el error de ir a comer el árbol del bien y del mal. Ahí claro lo dice en el versículo 17. Vemos cómo Dios le fue advirtiendo, avisando que no debería de hacer eso. Entonces vemos que ya se le dio el aviso para que no cometa el error de comer de esto. Entonces esto es un mandato de Dios y pues aquí surge una pregunta: ¿por qué le dice que no coma del árbol del bien y del mal? Bueno, Dios estaba queriendo prevenir que no entrara la muerte, porque hasta este punto no había muerte, no existía la muerte. Entonces vamos a Romanos 5:12 para que podamos entender un poquito más esto. Romanos 5:12. Pueden ir a sus Biblias y chequear. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos que Dios quería prevenir esto, que entrara la muerte por una desobediencia. Por eso le estaba diciendo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios no había diseñado al hombre para que experimentara la muerte, pero lo creó con el libre albedrío, que el hombre tomaría sus propias decisiones, con la libertad de tomar sus propias decisiones. Es como Dios creó al hombre. De esa manera es que Dios creó al hombre, y por eso le estaba diciendo: no comerás del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es lo que le dijo, es lo que le advirtió, le antepuso antes que nada. Dice: de todo árbol puedes comer menos de este. Y esto para que obedeciera, para que entendiera. Continuamos en el versículo. Aquí va a ser un poco de cambio, porque ahora va a hablar y va a dar un poquito de detalle en cuanto a la ayuda idónea. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos y entramos en un tema para poder estar detallando. Para eso necesitamos regresar al capítulo 1 de Génesis para poder entender el contexto de lo que se está hablando. Entonces dice Dios que le haría ayuda idónea. Vamos a Génesis capítulo 1 del 26 al 28. Ahí vamos a ver lo que Dios dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vemos ahí en el 27 que nos dice: varón y hembra los creó. O sea, aquí está diciendo porque él ya tenía en sus planes que iba a formar también el varón y la hembra. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ahí vamos a ver que Dios les dijo la bendición de que iban a ser fértiles para poder reproducirse, y multiplicaos, o sea, serían en abundancia, fértiles en abundancia, abundantemente, o sea que podrían reproducirte en cantidad. El propósito de que Dios le estaba bendiciendo con esto, de que fueran fértiles en abundancia, era para sobrepoblar la tierra y sojuzgarla. El punto aquí es que Dios estaba creando en este momento a Adán y a Eva para poblar la tierra, que hubiera una población. Por eso aquí vamos viendo que está dando más detalle, que en el versículo 18 dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando dice le haré ayuda idónea para él, está refiriendo a que haría a la mujer, que sería el lado opuesto del hombre, y el lado opuesto para que pudieran procrear y pudieran poblar la tierra. Eso es lo que está dándonos a entender el texto. El punto era para que pudieran
procrear. Entonces vemos aquí, Dios pone en el versículo 19, ahí ya vemos que Dios dice, bueno, le voy a hacer la ayuda idónea. Ya vimos cuál es el propósito de que va a ser también la ayuda idónea, así como el propósito de que el hombre, Dios lo ha creado para tener comunión con él, para que lo adore, para que escuchemos su palabra, para que nos congreguemos y tengamos comunión con Dios y con el pueblo de Dios, con su iglesia. Y ese es uno de los propósitos, tanto como por el que nos creó también para trabajar sobre la tierra, ¿sí? Y aquí en el versículo 19 y 20 lo vamos a ver. Nos dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces vemos lo que Dios creó de animales y aves y todas las bestias. Vemos que el trabajo de Adán fue ponerles el nombre a los animales. Y como ahora se llaman, pues ese es el nombre que Adán les puso. Versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vemos aquí que pues Adán decía, bueno, aquí hay la pareja de elefantes, la pareja de jirafas, pero él no encontró ayuda idónea. Y lo que vemos también en el primer capítulo fue que también Dios le dijo a las aves y a los animales que iban a ser fructíferos y iban a poder ser abundantes. Y de esa manera vemos que también eso le dijo a Adán y a Eva. En este momento, pues Adán está viendo que no tiene su pareja, su ayuda idónea para procrear, para poder llevar a cabo el mandato que Dios le había dado, porque también era un mandato y era una que traía bendición. Entonces vemos que Adán no encontró su ayuda idónea. Pero del versículo 21 al 24 vemos cómo Dios hace la ayuda idónea para Adán. Recordemos aquí que él no tenía maldad. Hasta este punto no había maldad. Entonces él no estaba pensando en que, solo quiero para tener relaciones con la mujer. No. Aquí no había maldad. Aquí estaba todo tranquilo, porque todavía no comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí él estaba con su mentalidad despejada y tranquila. Él nada más estaba pensando en obedecer lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había dicho que hiciera por medio de su bendición, que serían fructíferos y se iban a multiplicar. Entonces tener en cuenta eso, que hasta este punto Adán no tenía esa maldad, que después de que comió el fruto del conocimiento del bien y del mal, entonces fue que entró toda esa maldad y fue destruyendo al hombre. Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí en el versículo 21. Dice, Dios hace a la mujer como ayuda idónea para Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y aquí vemos los detalles de cómo es que ahora Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador, el que plantó el huerto del Edén y el que formó al hombre y le puso soplo de vida, ahora va a hacer a la mujer. Vemos cómo se va a tomar el tiempo para hacer la mujer, y esta mujer es la ayuda idónea para el hombre. Entonces vemos el detalle que nos da el versículo 21 de capítulo 2 de Génesis, que Dios hace caer sueño profundo sobre Adán, y en cuanto Adán dormía, Dios tomó una costilla y cerró la carne. Veamos prácticamente que Dios está haciendo como una operación así, ¿no? Mira, él es el doctor de doctores y él puede hacer muchas cosas. Si él formó los cielos y la tierra de la nada, imagínate lo que más puede hacer. Entonces, con todos estos detalles vemos la grandeza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y lo que Dios ha hecho por el ser humano. En el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Trajo a la mujer ya formada, ya lista, y el hombre la vio, Adán la vio, y dijo en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos del versículo 23 al 25 que
Adán acepta a la mujer que Dios le trajo como ayuda idónea. Tuvo una buena aceptación la mujer por Adán. Él no la rechazó, él no le vio defectos, él no le vio nada malo. Él dijo en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él sabía y entendía que la mujer había venido, que provenía de él mismo. La aceptaba tanto que él entendía que la mujer era parte de él, por lo cual él no juzgaba, no criticaba, no la rechazaba, no le decía nada malo, sino por el contrario, él sabía que era parte de él y la aceptaba con mucho gusto. Dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán, con la aceptación, viendo que era mujer, le llama varona. Esta palabra en hebreo nos da en la traducción, la palabra quiere decir femenino, hembra, mujer. Entonces aquí vemos que Adán vio que era la ayuda idónea, vamos a decirlo así, la ayuda idónea, como dice la escritura, para poder procrear juntos, para poder ser fructíferos y poder multiplicarse como Dios lo había dicho anteriormente. Por eso es la aceptación, porque él había entendido que ahora estaba la pareja que Dios le había traído para poder llevar a cabo en obediencia lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le había mandado, con una bendición. Debe ser fructífero y que se multiplicara para que llenara la tierra. Entonces vemos la aceptación de Adán hacia Eva era muy buena, que no había ni rechazo ni queja ni nada, porque todo estaba en orden hasta este momento, todo venía bien, todo venía haciéndose en cuanto a lo que debía de ser. Ahora, un punto que tenemos que ver con esta parte de la Biblia, que Dios da la identidad a cada uno de ellos, tanto al hombre como a la mujer, para que no tengan ninguna confusión de género. Es un punto bien importante hoy en día, porque como hoy vemos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, hay mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, muchos que dicen, yo soy hombre metido en mujer y mujer metido en un hombre, y sus ideas erróneas y cosas que no están dentro de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que en la palabra de Dios nos muestra que Dios creó hombre y mujer. No creó hombre y hombre, ni mujer ni mujer. No, Él hizo un hombre y una mujer, que esto es lo que estipuló Dios que sería lo normal, lo orgánico, lo natural, un hombre y una mujer por el cual pueden procrear más hijos. Este es un punto bien claro por el cual nosotros nos podemos tomar como base para poder decirle tanto a nuestro alrededor, a toda la gente que dice que nació o creció o está así porque X razón que ellos tienen, podemos decirle que no, Dios creó hombre y mujer. Y eso es lo que Dios estipuló desde el comienzo de la creación, hombre y mujer solamente. Y con estos textos bíblicos podemos compartir pues a la gente para que se dé cuenta que no es sino una mentira que Satanás ha creado para que los engañen y ellos no puedan tener la oportunidad de escuchar el evangelio, la palabra del Señor. Así como vemos en Génesis 1:27, Génesis 2:22, 23, estos textos nos muestran que solo Dios creó hombre y mujer. No hay más identidad de género, sino hombre y mujer solamente. Y en el cual, pues Dios ha estipulado de esa manera. Pero continuemos con nuestro estudio. Esto es una observación, la cual es muy importante para tener bien claro lo que Dios ha creado en cuanto a la identidad de género del hombre y la mujer, y para que nosotros lo tengamos bien claro y de esta manera nosotros tomemos como base que es la verdad de Dios, lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra, y por eso es que está todo esto, para que nosotros veamos y entendamos que así fue el comienzo de la creación, con un hombre y con una mujer. Por medio de este hombre y de la mujer se puede procrear y tener más hijos, y esa es la naturaleza que Dios ha dado, no hay más. Entonces tomamos como base todo esto, sigamos en nuestro estudio. Continuando con la aceptación del hombre hacia la mujer, vemos que la aceptación del hombre por la mujer es por un orden divino de parte de Dios. En el versículo 24 lo vemos. ¿Por qué? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces vemos aquí claramente que la aceptación del hombre es tan buena hacia la mujer que entendió que en los días que vendrían el hombre tendría que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y venir a ser una sola carne.
Adán entendía todo esto. Dios le estaba dando ese orden divino para que entendiera lo que vendría más adelante, que el hombre tendría que dejar padre y madre para unirse a la mujer y vendrían a ser una sola carne, una sola persona, una sola identidad, una sola unión, no más. Y eso es como Dios lo estipuló. Vemos que el hombre, Adán, estaba aceptando de una forma muy buena a Eva, a la ayuda idónea que Dios le estaba proveyendo. Continuando más adelante en el versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos claramente aquí que Dios había creado el matrimonio sin maldad, porque dice que estaban desnudos ambos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos no tenían ropa, ellos no vestían ropas en este momento, porque no las necesitaban, porque como les mencioné minutos atrás, no había maldad. Aquí no había maldad, no había maldad en ellos. En ellos no había ese morbo, esa perversidad que ahora lo vemos. En ellos había pureza, no había maldad. Por eso es que ellos estaban desnudos y porque Dios los había creado así, desnudos. Ellos estaban sin ropa. No se avergonzaban, no sentían pena porque se vieran así uno al otro. No sentían esa vergüenza, no se avergonzaban. No estaban viendo de que si estaba alto, güero, chaparrito, moreno, greñudo, barbón. No estaban viendo eso. Ni Adán estaba viendo a su mujer que si era chaparrita, güera, alta, ojo de color. No, ellos no estaban viendo en eso, no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando conforme a lo que Dios había puesto en su mentalidad de ellos, de vivir en esta posición de que estaban desnudos y no se avergonzaban. No veían otra cosa más que pureza, ¿no? O sea, ellos, yo puedo referir a la mente de un niño chiquito. Un niño chiquito que entiende de estar desnudo o que entiende si ve a otro niño desnudo. No entienden, ellos ven un niño y ellos juegan, ellos corren, ellos empiezan a interactuar entre ellos y ellos no se están fijando si están desnudos o no, ellos están en esa inocencia. Y es así como yo veo que Adán y Eva estaban en este momento, pero no habían pecado, no habían desobedecido a Dios. Nos quedamos hasta aquí en este estudio para después seguir estudiando y ver qué es lo que continuó pasando y de qué manera va a hacer las cosas Adán y Eva en el capítulo 3 y también nuestro creador Dios Padre, el cual nos tiene mucha instrucción, mucha enseñanza de parte de ellos dos y de todo lo que necesitamos saber para comprender y entender lo que es la verdad, ¿no? Y caminar dentro de los parámetros que Dios nos está enseñando a través de su palabra por medio de Adán, de Eva y de por qué pasaron las cosas y cómo pasaron las cosas. Vamos a orar y nos despedimos. Gracias, Padre Santo, te damos por este estudio, esta palabra, Señor, que nos has dado, por abrir el entendimiento a cada uno de nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos siga guiando, el que nos siga mostrando la verdad. Ayúdanos a entender y a reflexionar, a meditar en esta palabra para que podamos continuar profundizando por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, en el entendimiento de tu verdad, Señor, en la luz de tu verdad, para poder caminar en esa santidad, para que nos lleves por el camino de la santidad y podamos así reflejar la luz que has puesto en nosotros para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, a través de tu palabra, continuando, Señor, transformando nuestras mentes, transformando nuestros corazones, Señor, para que podamos rendirnos más a ti en tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos para poder reflejar, Señor, lo que tú eres en nosotros, Padre. Gracias, Padre bendito. Sea gloria y honra a tu nombre y que seas tú con nosotros cada día más, Señor. Permítenos continuar en este camino y te damos todo la gloria y honra en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.